Buenas tardes, ¿cómo están? En este domingo vamos a seguir compartiendo una enseñanza. En este domingo especial, el 24 de mayo, vamos a compartir una enseñanza y vamos a hablar un poco sobre la compasión de Jesús. Jesús, sabemos que vino a esta tierra a salvarnos, pero era una persona que tenía compasión por el ser humano. Era una persona que, y es una persona que se compadece, que tiene amor hacia nuestras cargas, nuestro sufrimiento, nos entiende. Por eso la Biblia dice que por eso Jesús se hizo hombre, para entendernos lo que nosotros pasamos, para entender lo que vos estás pasando. Y en esta tarde quiero mostrarte un poco el corazón de Jesús, lo que Él hacía, cómo Él obraba. Y vamos a ver 7 situaciones, hay muchas más en los evangelios, pero voy a tomar en esta oportunidad 7 situaciones en las cuales Jesús, en distintas oportunidades, demostró su compasión hacia el ser humano. La primera que vamos a ver es la compasión por los que sufren necesidad económica, sea de hambre o de provisión, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Mateo 15, versículo 32. Es una historia muy conocida, que no la voy a leer toda, simplemente voy a agarrar un párrafo. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esta historia es muy conocida, se llama la alimentación de los 5000, que Jesús en una oportunidad, la multitud lo seguía, Jesús se fue a un monte a predicar, ya se hizo de noche. Jesús no quería mandar a la gente a sus casas, despedirlas sin comer. Entonces Jesús hace el milagro, ¿no?, de multiplicar 5 panes y 2 peces. Y Jesús multiplicó y dio a comer a más de 5000 personas. Pero acá lo que quiero rescatar es Jesús mismo dice: tengo compasión de esta gente, no quiero que pasen hambre, no quiero enviarlos a sus casas con el estómago vacío. Y Jesús hizo un milagro sorprendente, convirtió en esos pequeños panes y en esos pequeños peces, alimentar a 5000 personas. Algo imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Jesús, una vez más acá, deja ver su corazón. Lo segundo que puedo ver en Jesús es que Jesús tiene compasión por aquel que está desamparado. Y eso se encuentra en Mateo 9:36 y dice así: Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía las multitudes, no era ajeno a lo que estaba pasando. Jesús se paraba y observaba las multitudes que lo seguían y las multitudes también que estaban en la ciudad. Y Jesús dice que vio, y al ver las multitudes, al ver a la gente, Jesús, la mirada de Jesús no es una mirada humana, no es una mirada que vos podés tener vos y que puedo tener yo. Jesús es Dios y ve más allá. Jesús ve el corazón del hombre y vio en esta gente que están desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. La oveja es un animal tan vulnerable, tan dócil, que necesita un pastor para que las guíe, para que las guíes a comer pastos. Necesita la oveja que un pastor las cuide, porque son acechadas por los lobos, perros salvajes, ¿no? Son vulnerables, son presa fácil. Entonces necesitan un pastor que las defienda, que las proteja.
Y acá dice que Jesús vio las multitudes y las vio desamparadas. Como hoy pueden estar desamparadas. ¿Cuánta gente hay que está desamparada, que no sabe dónde recurrir, no sabe qué hacer? Déjame decirte que Jesús te está viendo, ve tu corazón, ve tu situación, quiere ayudarte, quiere protegerte, quiere alimentarte, quiere sanarte. Así veía Jesús hace 2000 años atrás y lo sigue viendo hoy en día. Y quiere llegar a cada corazón del ser humano. Tercer punto de la compasión que veo en Jesús. Por aquel que sufre tormento espiritual. Hay una historia muy conocida que se encuentra en Lucas 22:39 y que habla sobre esa persona que estaba endemoniada o poseída, que era el Gadareno. Todo el mundo lo conocía, una persona aislada. Y dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban, dice la Biblia. Y vinieron a él sus discípulos y les despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio de los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en el despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un poco largo la historia, pero la verdad que
uno puede ver acá la compasión de Jesús. Primero Jesús se sube a la barca con sus discípulos y les dice: crucemos al otro lado del lago. No era un laguito chiquito, era un lago grande que tenía 15 kilómetros de ancho por 22 kilómetros de largo. Le llamaban lago, pero parecía un mar más que un lago. Y Jesús decide cruzar en esa barca con sus discípulos al otro lado. Y en el medio del lago, cuando estaban cruzando, se empieza a levantar un fuerte viento y olas, tanto que ya entraban dentro de la barca. Y Jesús se echó a dormir y se quedó dormido. Y sus discípulos, desesperados porque ya el agua entraba en el bote o en la barca, los despiertan a Jesús, los amarrean de: Jesús, hace algo, nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Jesús se levanta, reprende el viento, las olas, y dice la Biblia que acabamos de leer que se hizo grande bonanza. Jesús dice a sus discípulos: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Así como yo oré, pueden orar ustedes también. ¿Dónde está su fe? Jesús cruzó el lago, y cuando llegó al otro lado de la ribera del mar de Galilea, se le aparece este hombre gadareno. La Biblia no da el nombre, pero todo el pueblo le conocía. Un hombre que de hace mucho tiempo sufrió un tormento. Estaba poseído por un espíritu inmundo, por un demonio. Casi desnudo. Dice que lo ataban para sujetarlo con cadenas, con grillos, y dice que las rompía. Y no vivía en casa, no tenía familia, sino que andaba por los sepulcros. Una vida arruinada por la obra del diablo. Y Jesús se presenta y lo libera. Aún los espíritus reconocen al Hijo de Dios y le dicen: ¿qué tenés con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús lo libera, ¿sí? Y los demonios piden entrar a los cerdos, y los cerdos no resisten esa presión demoníaca y se deslizan al barranco y se caen y se ahogan todos los cerdos. Ahí los pastores que cuidaban a los cerdos no entendían nada, ¿verdad? No entendían nada que había pasado con sus cerdos que se tiraron solos al despeñadero o al barranco. No entendían nada. Empezaron los comentarios en el pueblo, así dije: este Jesús, mira lo que hizo. Claro, los pastores veían la parte económica, ellos habían perdido los cerdos, pero no podían ver la parte espiritual, la parte de que Jesús tuvo misericordia, tuvo compasión por este hombre gadareno que sufría de hace mucho tiempo. La compasión de Jesús por aquellos que sufren tormentos. Jesús estuvo dispuesto a cruzar todo un lago, atravesó una tormenta, estuvo dispuesto a cruzar todo un lago por una persona, por una sola persona. Esa es la compasión de Jesús. Él puede obrar en multitudes, pero también interesa a la persona. Jesús tuvo compasión de esta persona. Él sabía que estaba sufriendo y decidió cruzar el lago para hacerlo libre. Y esta persona dice que cuando Jesús lo hace libre con su poder, a esta persona le cambió el fragmento de su cara, ya era otra persona, no lo podían creer los que lo conocían. Y este gadareno en agradecimiento quería seguir a Jesús. Yo imagino que le habrá dicho: Jesús, yo quiero ir con vos donde vayas, yo quiero seguirte. Pero Jesús sabía que en esa ciudad muchos le iban a rechazar. Entonces le dijo al gadareno: quédate vos en esta ciudad y testificá lo que Dios hizo en tu vida. Cuán grande amor, qué cosas grandes y maravillosas hizo Dios hoy en tu vida. Compartílas en la ciudad. Y dice que Jesús se fue, volvió a Galilea, y este gadareno se quedó testificando de su cambio, de su nueva vida, de este Jesús que con su compasión lo libró de este tormento que estaba pasando. Esa transformación, esa nueva vida
De la misma manera, Jesús hoy quiere liberarte. Jesús quiere, si estás pasando por tormentos espirituales, quizás estás recurriendo a psicólogos, a psiquiatras, porque no entendés lo que está pasando en tu vida, en tu corazón. Déjame decirte que Jesús es la respuesta. Jesús, dice la Biblia, que no cambió. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y su compasión sigue vigente para con vos. Jesús tiene compasión porque sufre, en este caso, tormentos espirituales. Cuarto, la compasión de Jesús por aquellos que sufren enfermedades. Eso está en Mateo 4, 23, y dice: recorrió Jesús toda Galilea, toda la provincia, toda la ciudad, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría toda la ciudad, donde iba recorría Él. Iba al templo o iba a la sinagoga, enseñaba, predicaba el arrepentimiento, que había venido el evangelio, que había venido el reino de los cielos, y la demostración era sanar a todos los enfermos. En esa oportunidad, la ciencia recién comenzaba, no había muchas alternativas. Una persona podía morir con una simple gripe, con una simple angina, con una neumonía. No había recursos médicos. Jesús dice que sanaba toda enfermedad. La gente escuchaba que Jesús pasaba, automáticamente la gente sacaba a los enfermos a la vereda, porque Jesús, en otra parte dice que Jesús tocaba y sanaba a todos los enfermos. Jesús tenía compasión por aquellos que sufren enfermedades. Quinto, otra compasión de Jesús. Poder ver la compasión, y en este caso, compasión y protección. Mateo 23, 37 dice: Jesús le dice a la ciudad, a su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Jesús miraba a Jerusalén y le decía: Jerusalén, ¿cuántas veces te mandé profetas? ¿Cuántas veces te mandé enviados para que te arrepientas, para que reconozcas que soy Dios? ¿Y vos qué hacías? Apedreabas a los que te envié y los matabas. ¿Cuántas veces, y da un ejemplo, como la gallina junta sus polluelos cuando hay peligro, cuando tienen frío? ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, y vos no quisiste? Jesús tiene compasión. Una y otra vez golpea la puerta de tu corazón. Una y otra vez te llama, las veces que sea necesario. Y vos quizás estás como la ciudad de Jerusalén, como la gente de Jerusalén. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios? ¿Cuántas veces te invitaron a la iglesia? ¿Cuántas veces? Y vos siempre tenés algo importante que hacer. Siempre hay algo en el primer lugar más importante. ¿Cuántas veces no quisiste? Jesús lo sabe. Aprovechemos el tiempo. El tiempo es corto. No rechaces más la invitación de Jesús. Él sigue teniendo compasión, Él quiere cuidarte, Él quiere abrazarte. Y ahora vamos a ver qué te quiere hacer descansar. La sexta compasión que puedo ver en Jesús es para los que están cargados y cansados.
Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús sabe de tu trabajo, de tu cansancio, de tu frustración, de tus tristezas, de tanto esfuerzo y no poder conseguir nada. Pero Jesús dice: vení a mí. La condición es venir y acercarte a Jesús, que Él te pueda hacer descansar y puedes hallar paz para tu alma y tu corazón. Deja que Él bendiga tu vida, bendiga tus pasos, pero vos tenés que acercarte a Jesús. Vimos 6 oportunidades que Jesús tenía compasión de diversas índoles, pero la más importante de todas, la compasión más grande de Jesús, fue entregar su vida en sacrificio en esa cruz por amor a nosotros, para salvación de nuestras almas. La séptima compasión es por tu vida espiritual y la salvación de nuestras almas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo compasión terrenal por el que sufre, por el que está atormentado, por el que está enfermo, por el que pasa hambre, por el que pasa necesidad, por el hombre, por la vida del hombre. Pero sobre todas las cosas Jesús tiene compasión por el ser humano, porque dice que no quiere que se pierda eternamente, sino que sea salvo, que un día pueda disfrutar de una eternidad. Siempre me han escuchado decir y hablar del sacrificio de Jesús, que hay un cielo y un infierno, y Jesús vino, y a través de su muerte, y tener fe en la cruz, tener fe en su muerte y en su resurrección, yo puedo entender que Jesús se llevó todos mis pecados, y por aceptarlo a Él, hoy soy hijo, y puedo confiar que Él me va a proteger, que me va a alimentar, que me va a dar el sustento diario, que va a sanar cualquier enfermedad que esté pasando, porque Él es Dios y me ama. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús quiere sanarte, cuidarte, amarte, protegerte, bendecirte, pero sobre todas las cosas, que no te pierdas, sino que puedas tener vida eterna. Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús le dijo en oportunidad a sus discípulos: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si en esta noche tú puedes creer que Jesús es Dios, que Jesús vino a morir por tus pecados en esa cruz, que Jesús no es un ídolo, que Jesús no es una figura, Jesús es Dios y está vivo, y Él quiere entrar en tu corazón, quiere darte vida nueva, quiere sanarte, quiere cuidarte, quiere que deposites su fe en Él, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde el mundo no sabe qué hacer. Jesús quiere que confíes en Él. Jesús quiere ser tu mejor amigo, tu ayudador, tu protector. Él quiere bendecir tu vida y tu casa. Te invito a que en este tiempo puedas entregar tu vida a Jesús, entregarle todas tus preocupaciones a Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esta noche Jesús quiere bendecirte. No te alejes de Él. Si estás apartado, reconcíliate con Dios. Él tiene cuidado de tu vida. Jesús te ama, por eso se entregó en esa cruz. Hermoso es ver el obrar de Jesús, ver la compasión de Jesús.
En esta noche, si querés hacer una oración, arrepentir de tus pecados, entregarle tu vida a Jesús, entregarle todo tu ser a Jesús, no algunas áreas, todo tu corazón a Jesús, y querés disfrutar de su compañía y de todo lo que Él tiene para darte, tenés que ser hijo de Dios. Y en esta noche te invito a que puedas repetir conmigo una oración que puede cambiar tu eternidad. Ahí donde estás, no tengas temor, no tengas vergüenza. Jesús está en tu casa, en tu hogar. Está tocando la puerta de tu corazón. Repetí conmigo esta oración. Decí: Señor Jesús, gracias por haber muerto por mis pecados. Gracias por tu amor derramado en esa cruz. Hoy reconozco mi maldad y mi pecado. Te pido perdón y me arrepiento. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, porque de ahora en más soy tu hijo. Y yo sé que tú me amas. Me vas a proteger, me vas a cuidar, me vas a dar todo lo que yo necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto, Dios mediante.